Bienvenidos, esto es el programa Análisis. Hoy estaremos tocando el tema acerca de violencia contra los adultos o adultos mayores, que es un tema en el cual, pues, aunque no lo veamos o no queramos verlo, está ocurriendo constantemente. La violencia contra adultos mayores, si bien no es contra todos los adultos mayores, hay una alta incidencia de violencia en contra de ellos, desde agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas. Un tema en el cual, a pesar de que se quiere legislar, pues es un problema mundial, un problema que no termina y un problema en el cual se debe poner atención para poder evitarlo en un corto plazo. Bueno, sabemos que toda la vida ha existido, pero también el temor de denunciar por parte de adultos mayores impide que en muchas ocasiones se tomen acciones y se logre hacer algo. Vea la información. Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Se celebra cada 15 de junio, una fecha oficial de la ONU que tiene como objetivo concientizar y denunciar el maltrato, abuso y sufrimientos a los cuales son sometidos muchos ancianos y ancianas. Cada vez más personas llegan a la edad de la vejez con una calidad de vida bastante precaria, sobre todo en aquellos países con elevados índices de pobreza. Muchos de estos ancianos y ancianas terminan abandonados o sufriendo maltratos de toda índole, en los lugares al que son llevados por sus familiares cuando ya no pueden hacerse cargo de ellos. Cuando las personas llegan a la etapa de la vejez necesitan de ciertos cuidados especiales y en ocasiones no pueden ser atendidos por la falta de recursos, disponibilidad de tiempo y apoyo por parte del entorno familiar. Por esto, quedan al cuidado de otras personas que terminan abusando física y psicológicamente de ellos, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. Aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en entornos comunitarios. Se considera que es erróneo pensar que todas las personas mayores son vulnerables y que esta es una condición inherente a la vejez. Por el contrario, se considera que la vulnerabilidad se origina por factores propios del contexto de la persona, siendo una condición que puede o no presentarse durante esa etapa. La violencia puede ser ejercida por familiares, vecinos o desconocidos, con o sin intención de hacerlo. Puede darse dentro de la familia, en la comunidad o por parte de instituciones. La estadística sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian. Esta situación tiene su origen en diversas razones. No aceptan que están siendo maltratados, tienen temor a represalias, creen que es temporal, no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel, desconocen con qué autoridad deben dirigirse o condición física o cognitiva no les permite realizar una denuncia. Algunas formas de violencia, empujones, golpes, amenazas, burlas, encierro, discriminación son parte de las formas en que se manifiesta el abuso y el maltrato a las personas mayores, acciones que están altamente normalizadas. En México, casi 1/3 de los adultos mayores sufre maltrato, puede ser físico, emocional, sexual, económico o por negligencia. El más frecuente es el psicológico. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el maltrato en la vejez se define como uno o varios actos repetidos que le causan daño o sufrimiento a una persona mayor, o la no adopción de medidas apropiadas para evitar esos perjuicios. En México, la prevalencia del maltrato a personas mayores fue 32.1%. El más frecuente fue psicológico, con un 28.1%. Casi el 50% de los encuestados informó haber sido víctima de un tipo de abuso, el 34% de 2, el 8% de 3 o más. Otro estudio reveló una prevalencia de 16.2% de agresiones a adultos mayores durante 2019. De los afectados, 12.7% fue víctima de maltrato psicológico, 3.9% económico, 3.7% físico, 3.5% de descuido o abandono y 1% de violencia sexual. Quienes han sufrido maltrato pueden tener confusión, insomnio, agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, cicatrices o quemaduras, higiene deficiente, desarrollo de úlceras. Entre derechos de adultos mayores son derecho a la vida con calidad, sin violencia y sin discriminación, derecho a un trato digno y apropiado, derecho a la salud, alimentación y familia, derecho a la educación, derecho a un trabajo digno y bien remunerado, derecho a la asistencia social, derecho a asociarse y participar en procesos productivos, derecho a denunciar todo hecho, acto o omisión que viole los derechos que consagra la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados, derecho a contar con asientos preferentes en servicios de transporte. El tema de la violencia contra adultos mayores es un tema
en el cual se debe considerar desde el olvido, desde la falta de a veces de oportunidades para poder denunciar, aunque por ejemplo en Jalisco se tienen iniciativas, se tienen ya algunas formas en las cuales se deben o se puede atender a adultos mayores y sancionar hasta con cárcel a quien esté agrediendo a adultos mayores. De todas maneras, son pocas las denuncias que se dan, son pocas las acciones que se toman, así que aquí lo importante siempre es que los adultos mayores estén denunciando o dando a conocer cuando son víctimas de algún tipo de violencia, una violencia que acaba a veces hasta con la vida de la persona afectada. El promedio es de 7.2% de la población adulta o mayor que sufre algún tipo de maltrato. Se aclara que a los 60 años en México se considera una persona adulta mayor. El tipo de maltratos que puede haber son físico, financiero, psicológico, negligencia y abuso sexual. Como el maltrato a adultos mayores es un grave problema de salud pública, la Organización Mundial de la Salud decreta el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez. Se dice que es importante que el adulto mayor, si tiene algún tipo de abuso, violencia o maltrato, denunciarlo y acercarse a especialistas. Los principales violentadores son los propios familiares y en algunas de las razones para que los adultos mayores no denuncien la violencia o abandono que sufren es por amor. Justifican el comportamiento de su familiar diciendo que están cansados y estresados. Actualmente en Jalisco se incluye dentro de un protocolo de atención al adulto mayor un apartado mediante el cual se trabaja en forma conjunta con la Fiscalía para sancionar a todas las personas que exploten a los adultos mayores haciéndolos mendigar o pedir dinero, lo que es castigado con hasta 7 años de prisión, pena que se duplica cuando son más de 2 los explotadores. La adición al artículo 7 bis a la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco para establecer definiciones de violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y familiar. Añade consideraciones al artículo 65 de esta ley para agravar la conducta en caso de que la agresión sea provocada por un familiar o pariente. Se maneja como violencia psicológica cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación. La violencia física, cualquier acto que inflige daño no accidental usando fuerza física o algún tipo de arma o objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Violencia patrimonial, cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Violencia económica, como toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Violencia familiar, acto abusivo de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres. Violencia sexual, cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o sexualidad de la víctima. En cuanto al artículo 65 señala, para establecer la sanción correspondiente se tendrá consideradas como agravantes que el agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, de concubinato o mantenga o haya mantenido una relación de hecho y si la conducta del infractor implica reincidencia. La Ley de Desarrollo, Protección Integral Social y Económica del Adulto Mayor de Jalisco tiene como objetivo establecer las condiciones necesarias para lograr la protección, atención, bienestar y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los 60 años de edad y de esta manera tener su vida plena. Castigará en Jalisco el maltrato a los adultos mayores dependiendo del grado o tipo de violencia, lo cual va de una amonestación pública, multas de 1,900 a 11,000 pesos, cárcel de 3 meses a 14 años, ya sea familiar o una persona extraña. Es importante que los adultos mayores siempre denuncien en caso que estén sufriendo algún tipo de violencia o agresiones, ya sea un familiar cercano, alguien que los cuida o en algún espacio donde estén ellos, deben denunciar para evitar que esto escale a mayores. Aunque no lo creamos, sigue siendo la violencia contra adultos mayores un problema grave, un problema que si no afecta a todos los adultos mayores, sí afecta a unos cuantos y con eso es suficiente para que se pueda hacer algo y evitarlo en lo posible. Y para eso deben primero denunciarse, ya sea por la persona afectada o alguna persona que conozca el caso. El chiste es de que no haya violencia contra adultos mayores. Vamos al corte comercial, regresamos con más.
En Pisos y Azulejos Chayo le ofrecemos la más alta gama en productos para su hogar. Aprovecha nuestros descuentos del 10% en formatos 30x60, 30x90 y 33.3%, con el mejor adhesivo de la región, AD1000. Solo en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Juntos podemos lograr más. Apoyemos a los niños con cáncer. Tú puedes poner un granito de arena. Entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de Aluminios Profilo, las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer. Ayudarlos es muy fácil. Iniciemos hoy. Cada camino, cada rodada, cada aventura la hacemos con pasión. En Mundillantas Paredes, tu moto llegará al mejor destino. Con lubricantes Elf, la leyenda continúa. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet. Petrotag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% fibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Regresando, tocaremos ahora el tema de lo que es el trabajo infantil. Bueno, hay muchos aspectos en los cuales dicen trabajo infantil. ¿Qué es o hasta dónde llega? Bueno, es donde ya un niño o niña no puede ir a la escuela o no puede realizar sus labores para poderse a trabajar. En muchas ocasiones es porque falta dinero para su casa. De allí la importancia de que existan programas de apoyo para poder ayudar a estas niñas y niños para que no estén obligados a trabajar para apoyar a su familia. Y también, como son menores, hay abusos. Y en ese sentido hay regulación a nivel mundial, estatal y nacional aquí en México, donde también se regula y se evita el trabajo infantil. Una ocasión en la cual se debe poner atención para evitar abusos. Vean los detalles. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra el 12 de junio. El objetivo que tiene es denunciar la explotación infantil que hay en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar, negándoles el derecho a la educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y bienestar integral. En 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un compromiso para acabar con el trabajo infantil. Uno de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, fue la de abolir el trabajo infantil, adoptando, supervisando los estándares laborales de edad mínima que debería coincidir con la edad en que cesa la obligatoriedad de ir a la escuela. De acuerdo a un estudio dado a conocer por UNICEF, se estima que aproximadamente más de 150 millones de niños y adolescentes son forzados a trabajar. Las cifras registradas por la Organización Internacional del Trabajo son preocupantes, ya que casi 8 millones de niños desempeñan roles domésticos, siendo niñas en su mayoría. México es el segundo país de Latinoamérica con mayor nivel de trabajo infantil, después de Brasil. Casi 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes están trabajando. El campo es donde mayoritariamente laboran, de acuerdo con cifras del INEGI. En cuanto a datos del INEGI, en la encuesta de trabajo infantil en 2019, 2.269.395 niños y adolescentes tenían una actividad o quehaceres domésticos peligrosos. 53.7% solo realizó alguna labor prohibida. 38.3% únicamente hizo quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. 8% hizo ambas. Los principales motivos por los cuales trabajaron: 27.2% por gusto o por ayudar, 19.1% para pagar la escuela o sus propios gastos, 15.8% porque el hogar necesita de su trabajo, 31.6% hizo principalmente actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca,
Se estima que en México 3.27 millones de personas de 5 a 17 años están en condiciones de trabajo infantil. De estos, 2.2 millones están en ocupación no permitida, arriesgando su integridad física y mental. Menores de edad en condiciones de trabajo infantil, 1.34 millones son subordinados y remunerados. 547,000 son trabajadores no remunerados. 107,000 trabajan por propia cuenta. Esto en el reporte que dio a conocer INEGI. De los 3.3 millones de niñas y niños involucrados en alguna forma de trabajo, representa el 11.5% de la población entre 5 y 7 años. De las niñas, niños y adolescentes ocupados, casi la mitad ganan hasta un salario mínimo, seguidos de aquellos que no reciben un ingreso. Las niñas y niños que trabajan lo hacen principalmente en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, en la minería, la construcción, la industria y el comercio. De la población de 5 a 17 años de edad que no asiste a la escuela, 26% trabajan en ocupación no permitida, 2% en la ocupación permitida, 72% son no ocupados. Los principales motivos por lo que no asisten a la escuela son la falta de interés, aptitud o requisitos para ingresar a la escuela 35%, por enfermedad, accidente y o discapacidad con 16% y la falta de recursos económicos el 13%. Vamos ahora con el tema acerca del trabajo infantil en Jalisco. Hay municipios en los cuales se da más esta situación, quizá en la zona Altos Norte, en el sur del estado, ahí es donde se incrementa la posibilidad de que exista más trabajo infantil no regulado y en el cual se abusa mucho más. Por eso la importancia de que se apliquen las leyes y que también autoridades federales, estatales y municipales estén vigilando para evitar esta situación. Vea los detalles. En Jalisco hay 191,461 niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas, que corresponde a 8.6% del total de México. El total de quienes están en ocupaciones no permitidas, 57.9% son adolescentes que están en ocupaciones peligrosas, que son 110.903 adolescentes. La proporción de niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas en Jalisco es de 10.06%. De las personas menores de edad que trabajan, 71.15% son niños, 28.85% son niñas. Jalisco ocupa el lugar 25 entre los 32 estados de México con menor proporción de ocupación infantil no permitida. En Jalisco, en 125 municipios, de los cuales 66 tienen riesgo bajo, 46 riesgo medio y 13 riesgo alto. En el grupo de riesgo alto se localiza principalmente en zona norte y sur del estado. Los principales factores asociados a la ocupación infantil no permitida en Jalisco, de acuerdo con su grado de incidencia, se genera en hogares donde los niños y adolescentes son hombres y el jefe del hogar está ocupado en el sector comercio. Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por tener una alta proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta y un elevado porcentaje de población de 6 a 14 años no asiste a la escuela. A la escala municipal se identifica una relación de alto riesgo de trabajo infantil y mayor proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta. De acuerdo con análisis del IEG Jalisco, de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de INEGI en 2019, Jalisco tuvo 181,902 personas de 5 a 17 años en trabajo infantil, lo que lo ubica en el octavo lugar nacional en términos absolutos. En primer lugar está el Estado de México con una población de trabajo infantil de 387,594 niños y jóvenes. Durante 2019, la población de 5 a 17 años que está en condición de ocupación no permitida debajo de la edad mínima en Jalisco eran 118,453 personas que están distribuidas por sector, 19,667 el sector primario, 24,624 que representa el 20.9% el sector secundario. De las 118,453 personas de 5 a 17 años que están en condición de ocupación no permitida, destacan 62,793 que reciben menos de un salario mínimo, lo que representa el 53%, seguido de los que reciben de entre 1 y 2 salarios mínimos, que son un total de 31,678, o el 26.7%. Los que no reciben ingresos, 12,244, o 10.3%. El 7.6%, que son 8,997 reciben más de 2 salarios mínimos. Académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades dan a conocer que los casos aumentaron tras la pandemia y las cifras que hay
son preocupantes. Para Jalisco, la encuesta nacional de trabajo infantil contabilizó a más de 1.833.546 personas de entre 5 y 17 años que tienen alguna ocupación laboral. Se señala que en las regiones de Jalisco el sector de la agricultura es quien da trabajos precarizados a menores de edad. También en construcciones como albañiles, en las minerías o maquilas. Hacen trabajos de calle como taquerías, donde los niños y niñas se ven obligados a trabajar hasta altas horas de la noche. Pues sí, hay mucho que hacer, hay mucho en qué trabajar para evitar el trabajo infantil, sobre todo porque primero deben estar sus derechos para que los niños y niñas estén trabajando, así como, en la escuela, en lugar de estar trabajando. Así que lo importante de todo esto es que haya reglamentos que ya existen, leyes que ya existen, pero sobre todo la vigilancia para evitar que haya trabajo infantil y abusos. Y también en caso que se dé trabajo infantil, que sea bien remunerado, porque en muchas ocasiones o la mayoría de las ocasiones no es muy bien remunerado el trabajo infantil. Este mes, consiente a mamá y ven a Pisos Chayo con ofertas únicas. Los revestimientos con 10% de descuento. Pisos cerámicos hasta un 10% de descuento. En la compra de 10 adhesivos de la marca A1000, obtén uno gratis. Solo en Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Cada camino, cada rodada, cada aventura la hacemos con pasión. En Mundillantas Paredes, tu moto llegará al mejor destino. Con lubricantes Elf, la leyenda continúa. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet. Petrocaj, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea. Entra a www.tvctepa.com. Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa. Estamos para ayudarte en el teléfono 378-782-3736. EICO de los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radios y telefonía. 378-781-1450. EICO de los Altos. Vamos ahora a tocar el tema de la inocuidad de los alimentos, algo que debemos cuidar todos debido a que si no tenemos un muy buen cuidado en cuanto al manejo de la higiene de los alimentos, podría darse un problema grave de salud que podría generar daños a la salud, que puede llevar hasta la muerte. La inocuidad es un tema en el cual se quiere trabajar y esto es desde el manejo en el campo, el manejo en los lugares de distribución, hasta en el hogar. Lo importante es tener una calidad de alimentos adecuada para que se tenga buen manejo de estos. Vean la información. El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos se celebra cada 7 de junio y tiene como objetivo crear conciencia e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por alimentos. En la jornada anual que promueve la inocuidad de la comida, la ONU destaca que cada año el 10% de las personas sufre alguna de las 200 enfermedades causadas por ingerir víveres en mal estado y contribuye a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso a los mercados, el turismo y el desarrollo sostenible. El acceso a los alimentos inocuos, nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para mantener la vida y fomentar la buena salud. Las enfermedades transmitidas por alimentos suelen ser de naturaleza infecciosa o tóxica. Con frecuencia son invisibles a simple vista y están causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que entran en el organismo a través de alimentos o agua contaminados. Según estimaciones recientes, el impacto de los alimentos no inocuos cuesta a las economías de bajos y medianos ingresos alrededor de 95,000 millones de dólares en pérdida de productividad cada año. Las normas alimentarias definen
qué alimentos son inocuos y cuáles no. La seguridad alimentaria es la prioridad. Se da a conocer que la carne cruda debe estar alejada de alimentos cocinados, tener manos limpias, carne bien cocinada, alimentos almacenados correctamente. Cada año se desperdician 526 millones de toneladas de alimentos debido a una refrigeración deficiente. Algunas claves para preparar los alimentos de forma segura, inocua y saludable es mantener la higiene, cocer totalmente los alimentos, mantener alimentos a temperaturas seguras y utilizar agua e ingredientes crudos seguros. Los alimentos consumidos en los hogares son responsables de alrededor de 1/3 de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos y una gran proporción de todos los episodios de enfermedades transmitidas por los alimentos son causadas por la contaminación bacteriana de alimentos como resultado de un puñado de peligrosas prácticas al manipular alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas y pueden causar desde diarreas hasta cáncer. En México se tienen varias dependencias que se encargan de cuidar la inocuidad o la calidad de los alimentos. Entre ellos está Senacica, esta dependencia federal que tiene reglamentos y que tiene diferentes laboratorios a nivel nacional, los cuales están cuidando y cubriendo que la inocuidad de los alimentos sea buena, que tenga buena calidad de los alimentos, para evitar enfermedades, para evitar problemas de salud, que es uno de los puntos básicos en los cuales se debe tomar en cuenta todo esto. Vamos a ver la información. La inocuidad de un producto puede perjudicarse por agentes químicos, los cuales pueden ser hormonas, antibióticos o plaguicidas microbiológicos, es decir, virus o bacterias. En tanto, los contaminantes físicos son pedazos de metal. Senacica promueve, regula y certifica la aplicación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de alimentos. Los patógenos de transmisión alimentaria pueden causar diarrea grave o infecciones debilitantes como la meningitis. La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquiera de las etapas del proceso de fabricación o de distribución, aunque la responsabilidad recae principalmente en el productor. Una buena parte de las enfermedades transmitidas por los alimentos se deben a alimentos que han sido preparados o manipulados de forma incorrecta en el hogar, en establecimientos que sirven comida o en los mercados. La Organización Mundial de la Salud pide a los países miembros de esta agrupación fortalecer su capacidad para prevenir, detectar y gestionar los riesgos de origen alimentario. La realización de evaluaciones científicas independientes sobre los riesgos microbiológicos y químicos que constituyen el fundamento del conjunto de normas, directrices y recomendaciones internacionales. La evaluación de forma estructurada, transparente y mensurable el desempeño de los sistemas de control de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. La evaluación de inocuidad de las nuevas tecnologías utilizadas para la elaboración de alimentos. La asistencia para mejorar los sistemas nacionales y de marcos jurídicos destinados a garantizar la inocuidad de los alimentos y la creación de infraestructura adecuada para gestión de los riesgos relacionados con inocuidad de los alimentos. La Red Internacional de Autoridades en materia de inocuidad de los alimentos tiene por objeto agilizar el intercambio de información en situaciones de emergencia relacionadas con la inocuidad de alimentos, la promoción de inocuidad de los alimentos como componente importante de la seguridad sanitaria y la integración de la inocuidad de los alimentos. Se calcula que la pérdida de productividad total asociada con las enfermedades transmitidas por los alimentos en los países de ingresos bajos y medianos cuesta 95.200 millones de dólares por año y el costo anual de tratamiento a las enfermedades transmitidas por los alimentos se estima en 15.000 millones. En México están 464 establecimientos tipo TIF en 29 estados. Sus productos tienen un sello distintivo de agricultura, lo que avala que los alimentos que comercializan son de óptima calidad higiénica sanitaria, en apego a normas nacionales e internacionales en esta materia. México está posicionado a nivel mundial como el 11º productor y dentro de los primeros 10 exportadores de alimentos. México está catalogado en la actualidad como el segundo país en América Latina con mayor seguridad alimentaria, solo detrás de Chile. En una escala de 105 países, ocupa el lugar 30 en esta clasificación. Las 5 claves importantes para la inocuidad alimentaria es utilizar agua y alimentos seguros, agua potable o tratada, usar alimentos sanos y frescos, mantener las manos, utensilios y superficies limpias, cocinar completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevos y mariscos, hervir los alimentos a ebullición, limpiar superficies y equipos usados en preparación de alimentos, proteger áreas de cocina de insectos, roedores y otros animales, no dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas, refrigerar inmediatamente los alimentos cocinados perecederos, no guardar comida durante mucho tiempo en el refrigerador,
no descongelar los alimentos congelados a temperatura ambiente. Separar siempre los alimentos crudos, especialmente carnes y pescado, de los cocidos. El Código Alimentario Codex contiene 236 normas para proteger la salud del consumidor y facilitar el comercio internacional de alimentos. También en el hogar es importante que cuando se cocine, bueno, los puntos básicos: separar alimentos cocidos de crudos, no poner carne con verduras, llevar alimentos que estén adecuados, tener los cuidados para que no se estén descongelando a lo que es temperatura ambiente. Esas medidas también son importantes y básicas para evitar que los alimentos se echen a perder y causen enfermedades. Pero porque a pesar de que se quiere regular en el campo la distribución y otros aspectos, si no se tiene un buen manejo de los alimentos también puede provocar enfermedades, y eso es algo que debe evitarse. Por eso, a pesar de que haya dependencias que se encarguen de eso, como personas debemos tomar en nuestras manos también una solución para evitar cualquier problema y dar buen manejo a los alimentos. Le agradezco por su compañía a este programa. Gracias. Cuídese.